desafío de las misiones 2025. Y usted dice, entiendo desafío, entiendo quizás misiones, pero no entiendo por qué 2025, ¿qué rayos será? Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿qué opina usted o qué le viene a la mente cuando escucha desafío? A ver. Un reto. ¿Qué más? Vamos, una lluvia de ideas. Quiero un compromiso. ¿Qué más? Desafío, lucha. ¿Qué más? Esfuerzo, trabajo. Obstáculos. Claro, tiene que haber obstáculos para que algo sea desafiante. Correcto, muy bien. Y ahora, cuando hablamos de misiones, ¿qué le viene a la mente? Evangelización. Cuando hablamos de misiones o misión, ¿qué nos viene a la mente? Lograr un objetivo. La gran comisión. Meta. Lograr un objetivo. Ahora le hago una pregunta a la otra pregunta. ¿Qué objetivo? Llevar la palabra de Cristo a todas las criaturas, a todas las naciones. Llevar la palabra de Cristo. ¿Qué más? Misiones. Misión. Hacer discípulos. Ganar almas en otros ambientes diferentes al nuestro. Algo transcultural. ¿Ok? Es interesante, le pregunto, ¿qué opinan por misiones? ¿Qué viene a la mente cuando viene la palabra desafío? Porque podemos llamar desafío a las misiones, pero ¿cuál es la misión principal de la iglesia? Hoy hacemos muchas misiones y la iglesia pues a veces tiene el entendimiento de decir, tenemos que ser una iglesia misionera y tenemos que hacer misiones. Pero, ¿qué misiones? Fundar iglesias. Vamos a ir a lo que se conoce en latín como la missio Dei, la misión de Dios. Nosotros no podemos hacer misiones ni hacer una misión fuera de la misión de Dios. Dios tiene una sola misión. En la mente de Dios no existe misiones. Eso es un dilema teológico. ¿Llamamos misiones o llamamos hacer la misión? Porque por eso se llama la missio Dei, la misión de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, ponle que el ejército de los Estados Unidos tiene una misión. Y esa misión es, por ejemplo, ir a tal país y tener un fin de lograr algo en ese país. Por esa misión del ejército de Estados Unidos, a veces el ejército de Estados Unidos no necesariamente llega a salvar un país, pero llega a hacer algo. Y cuando él llega allí, llega el ejército de Estados Unidos, en esa misión específica hay distintas misiones. No sé si me explico. Hay una sola misión, pero en esa misión de llegar a ese país y buscar el tesoro escondido, por ejemplo, pues antes de llegar a ese país, la misión específica es esa. Pero para esa misión se necesitan varias misiones dirigidas a una misión. Por ejemplo, ahí está la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tiene que estar a cargo de la misión que vamos a llevar a cabo. Para cumplir esa misión está la fuerza terrestre, los que van por tierra, pero todos van a una misión, una sola misión. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? Para trabajar en misiones. Ahí vamos. Excelente. Hacer discípulos. La Missio Dei la tienen en la... Voy a buscar, creo que esta es la transparencia incorrecta. Creo que es esta acá. ¿Verdad? Ok. Ok. ¿La tiene? Yo era que no la tenía. ¿Quién tiene Juan 17:8? Por favor, que me lo pueda leer. Juan, aquí vamos a comenzar. ¿Qué es la misión de Dios? La misión de Dios, aquí les voy a explicar. Luego, el primero que la tenga, por favor, levánteme la mano para que me lo pueda leer. ¿Lo tiene? Dame. Ok. ¿Sí? Porque las palabras que me diste las he dado. 17:18. 17, 18.
como tú me enviaste al mundo, así los he enviado a muchos. ¿Ok? Para comenzar y entender cuál es la misión de Dios, tenemos que entender que lo que conocemos por misión, o el misionero de misionero, se llama Dios mismo. La esencia de Dios es un Dios que tiene una misión en su mente desde antes de la fundación del mundo para con nosotros. Por ejemplo, el Dios Padre, perfecto, en armonía con su Hijo Jesús. La Trinidad, el Espíritu Santo, en una perfecta armonía. Dios no tenía necesidad de crear al ser humano. Dios no tenía necesidad de crear al mundo. Dios no tenía necesidad de crear nada. Dios estaba en perfecta armonía en la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Dios no te necesitaba ni a ti y Dios no me necesitaba a mí. Dios estaba en una total felicidad. No nos necesitaba. Entonces, ¿por qué Dios crea al ser humano? ¿Por qué Dios crea el universo y lo que nosotros conocemos hoy con el cosmos del mundo? ¿Por qué Dios lo crea? Por una sola cosa. Porque Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere mostrar la manifestación perfecta de su gracia. Dios quiere mostrar su esencia de amor. Dios quiere mostrar al mundo quién es Él. El mundo que no existía. Él dice, yo quiero mostrarme. Yo quiero que otros vean mi gloria. Aquí comienza la misión. Desde antes de la fundación del mundo, Dios no tenía necesidad. ¿Qué hizo Dios? Conocemos lo que sucedió en el Edén. Crea al hombre, crea en los 7 días de la creación, crea todo lo que Dios creó en el universo. El hombre se rebela contra Dios, se hace botar del paraíso. ¿Y qué sucede? La rebelión, la maldad vienen al hombre. El hombre muere espiritualmente y comienza a reproducirse en la tierra. Conocemos la historia de Babel, el principio y los orígenes de las religiones. Decían, queremos hacernos un nombre para nosotros. Eso es lo que hoy vive el hombre. Vamos a hacernos un nombre para que seamos conocidos. Y la misión de Dios en la creación fue, yo quiero que mi nombre, yo quiero que mi gloria, yo quiero que mi amor, yo quiero que mi esencia sea conocida. Pero el hombre en sus inicios, el gran problema es, dijo, yo quiero ser como Dios. Yo quiero saber lo que Dios sabe. Y en Babel comienza Dios, los riega por el mundo entero, para que ahora las naciones del mundo, ahora tú no ves que las naciones del mundo, China tiene su orgullo de patria, Estados Unidos tiene su orgullo de patria, los salvadoreños estamos celebrando 200 años de ser una nación independiente. ¿Por qué se ama la independencia? ¿Por qué ya las naciones no quieren estar unidas como en Babel? Porque Dios los regó al mundo entero. Pero desde antes de la fundación del mundo estaba el Cordero inmolado. Jesús no fue el plan B de Dios. Jesús era el plan A de Dios. No tiene plan B. Y el plan era la misión, y el misionero más grande del mundo iba a venir a la tierra. Y era Dios diciendo, aquellas naciones que yo regué por causa del pecado, aquel pecado que salió desde Génesis, ahora yo tengo un plan desde antes de la fundación del mundo, y es hacer conocer mi gloria. El Padre envía a su Hijo a la tierra. Y les explico esto porque no hay misiones si no entendemos esto. Nos vamos a frustrar si salimos al próximo pueblo más cercano a hacer misiones si no entendemos esto. Porque la causa principal de las misiones no es el hombre, aunque es importante. La causa principal de las misiones es la gloria de Dios. Yo miro a un hombre, sea donde sea, que no está honrando la esencia de quién es Dios, y yo digo, esa persona no está honrando a Dios. Cristo no está siendo exaltado. Es cierto, va camino al infierno. Es cierto, su vida de pecado la ha llevado a una perdición, a una inmundicia.
Pero lo importante más que todas las cosas es que Cristo y su gloria no está siendo exaltado en esa persona. ¿Por qué Dios envía a su Hijo? Por lo mismo que creó la tierra y creó al ser humano. Yo voy a mostrar mi gloria. Todo lo que el hombre perdió en el paraíso, yo lo voy a restaurar. Yo quiero que conozcan mi esencia. Por eso que el Dios todo hombre viene a la tierra. La primera misión que sucedió antes de la fundación del mundo, que ya estaba en la mente de Dios, Jesús viene a la tierra. No solamente viene a la tierra, viene como hombre. No solamente viene como hombre, se despojó de la gloria de Dios, sino que se humilla. Y no solo se humilla a la condición más baja, cuando la Biblia dice que el hombre, que Jesús se hizo pobre para enriquecernos. Esa es la esencia. El Dios Todopoderoso se hace hombre. No hay nada más pobre en la mente de Dios que hacerse algo que a los ojos del Padre, después del pecado, es abominable. Se hizo hombre, no solo se hizo hombre, se humilla, no solo se humilla, va a la muerte, no solo va a cualquier muerte, va a la muerte y muerte de cruz. Resucita, asciende a los cielos y ahora el Dios Padre, el Dios Hijo envían al Dios Espíritu Santo. La misión de Dios. Ahora, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo vienen y comisionan y envían a la iglesia a hacer misiones alrededor del mundo. ¿Para qué? Para que su gloria sea conocida. Cada vez que nosotros miremos una persona, cada vez que nosotros miremos una nación, tenemos que entender y tener el celo y saber que la misión de Dios es: yo voy a mostrar mi gloria a las naciones. Mi gloria tiene que ser proclamada y vista, porque esa es la misión de Dios. Cristo tiene que ser exaltado, Cristo tiene que ser engrandecido. Ahora, ¿cuál es la forma en que el Dios Padre, que envió al Dios Hijo, que el Dios Padre y el Dios Hijo Espíritu Santo envían a la iglesia? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? La misión es evangelismo. El evangelismo aplica, como dije, cada rincón de la tierra. Todas las naciones, no solamente países. Eso es un concepto que nosotros tenemos también, países. Nosotros pensamos que las naciones es un país. La palabra nación viene del griego etné, que significa etnia. Una nación son etnias. Ahora mismo en Venezuela, que es donde estuvimos hace 3 meses, ¿verdad? Hace 4 meses estuvimos en las Amazonas de Venezuela. Allá hay sobre más de 38 lenguas y sobre más de 50 etnias en una nación, en un país, perdón. Hay muchas etnias, muchas naciones. Entonces, el evangelismo de la iglesia, cuando Dios nos dice: toda autoridad me fue dada, en Mateo 28, verso 18, vayan y prediquen a todos los rincones de la tierra, todos. El evangelismo incluye desde mi vecino hasta todas las etnias de la tierra. Esa es la misión de la iglesia, que su Hijo sea visto, que su gloria sea exaltada, que su nombre, su amor y su justicia un día sean proclamados. A veces usted se pregunta, ¿por qué Dios crea a un hombre, crea a Adán, sabiendo que Adán iba a ser rebelde delante de él? ¿Por qué lo crea? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Sabía que el hombre iba a pecar. No solo lo sabía, desde antes de la fundación del mundo estaba ya establecido. ¿Por qué lo crea?
La esencia se llama la palabra misión. Dios quiere mostrar su gloria. ¿Cómo iba a conocer el hombre que Dios era amor si Adán no hubiese entrado en pecado? ¿Cómo el hombre iba a conocer que Dios es bueno si el pecado no hubiese estado ordenado desde antes de la fundación del mundo que entrara en Adán? ¿Cómo el hombre iba a conocer que Dios era santo si no hubiese la rebelión de Adán? ¿Cómo hoy? ¿Qué es lo más que cantamos hoy en las iglesias? A ver, los coritos que cantamos, los himnos que cantamos, ¿cuál es la esencia de los cánticos? A ver. Esa es la iglesia moderna, es cierto. Hoy se glorifica más el hombre, pero un corazón agradecido lo que canta es: Señor, tú eres bueno, Señor, tu amor es para siempre, Señor, tu misericordia es desde el amanecer. La misericordia de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios, la bondad de Dios es lo que sale por la boca de todo nacido de nuevo. ¿Cómo íbamos a conocer eso si el pecado no entraba en el mundo? ¿Cómo yo iba a saber que Dios era bueno, que Dios era amor, cuando la muestra mayor fue que su Hijo en la cruz del Calvario recibió la ira de Dios sin merecerlo? Ahora yo puedo mirar y decir: Señor, tú eres un Dios de amor. Nunca íbamos a conocer al Dios de amor si la Missio Dei no hubiese estado desde antes de la fundación del mundo. Es importante conocer esto, porque cuando Dios los envíe, yo oro al Señor que Dios levante de este grupo maestros o aquellos que van desde el pueblo más cerca de aquí hasta lo último de la tierra. Porque cuando tengamos esto presente y lleguemos al lugar donde Dios nos envíe, y lleguemos a ese lugar, sean nativos, y comencemos a evangelizar a los nativos, y los nativos comiencen a perseguirnos, comiencen a ultrajarnos, comiencen a decir cosas malas de nosotros, no respondan al mensaje, ¿sabe qué va a pasar? Si usted va por amor al hombre solamente, no es que no tengamos amor al hombre. Aquel que nació de nuevo, la compasión, la misericordia y lo que Dios miraba, dice que se compadecía de los pueblos, está en él. Pero esa no es la esencia que me va a hacer permanecer en la misión. Porque cuando yo vea que el hombre no responde, cuando yo vea que el hombre es rebelde y aún me quiere cortar el cuello, yo llegué a este lugar no por causa del hombre solamente. Yo llegué a este lugar porque Dios no está siendo honrado en este lugar. La gloria de Dios no está siendo vista en este lugar. Cristo no está siendo exaltado en este lugar. Y aquí yo permaneceré hasta que su gloria sea conocida en este lugar. De otra forma, a los 3 días, a los 3 meses, al mes me voy. No puedo. No van a responder. Pero cuando vamos con la meta correcta, Dios, ¿quién me puede leer el Salmo 67, por favor? Vamos a la misión integral. Dejando el Salmo 67. ¿Lo tienes? 67 desde el verso 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Ok. El verso 1, ¿qué dice? A ver, lo leamos todos juntos el verso 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Yo creo que esa es la oración mayor de todo cristiano, ¿cierto o no? Desde que nos levantamos: Señor, bendícenos. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, bendícenos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué yo quiero recibir la bendición de Dios? Por eso yo puse en la número 2, la misión es integral. Empieza desde mí, empieza desde el vecino y empieza hasta lo último de la tierra. Señor, ten misericordia de nosotros y bendícenos. ¿Para qué? Verso 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino.
Yo creo que aquí cambió nuestro pensamiento occidental. Señor, bendíceme porque quiero tener una buena casa. Señor, bendíceme porque quiero tener unos buenos suegros. Señor, bendíceme porque quiero tener una buena mujer. Todo eso Dios me lo ha dado. Si no lo digo, pero es la esencia. Señor, bendíceme porque quiero tener una casa con 17 cuartos y 7 baños. Todo centrado en mí. El Salmo 67 dice, Señor, bendícenos para que sea conocido tu camino. Si usted Dios lo bendijo con un don, sea el que sea el de hacer riquezas, sea el de predicar, sea el que sea que Dios le haya dado, tiene que ser puesto en la misión de Dios. Tu camino, tu persona tiene que ser conocida. ¿Qué dice el verso 3? Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Te alaben los pueblos, oh Dios. No Salvador, todos los pueblos te alaben. Todos los pueblos conozcan quién eres tú. Todos los pueblos sepan que tú tienes que ser exaltado, que tú tienes que ser honrado. Todos los pueblos. Verso 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. Alégrense. Las naciones que no conocen hoy el Evangelio, esa va a ser la segunda sesión. Hoy nos están gozando en Él. Hoy nos están alegrando en Él. El salmista decía, alégrese en las naciones en tu nombre. El pueblo de Israel, desde Génesis, los profetas, los sacerdotes, todos apuntaban a una cosa. Las naciones del mundo tienen que ser conocidas por medio de ustedes. Las naciones del mundo decían, vendrá un libertador. Proclámenlo a las naciones. No lo hicieron. Aún luego de Jesús venir, de Cristo el Padre y el Espíritu Santo enviar a la iglesia, vemos que Jesús le dijo, vayan a Judea, vayan a Samaria, vayan hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó? Se quedaron en Jerusalén. Tenían una iglesia de 30,000 miembros en Jerusalén. Jesús le dijo, vayan hasta lo último de la tierra. No, vamos a predicarle más que a judíos, nada más. ¿Qué hizo Dios? 6 persecuciones a la iglesia de Jerusalén. La Babel cristiana. Vayan a las naciones. Luego vemos a una iglesia de Antioquía muy distinta a la de Jerusalén. Daban lo mejor que tenían. Dicen que el Espíritu Santo les dijo, levántame y envía a Pablo, a Bernabé para la obra del ministerio. Lo mejor que tenían, Pablo y Bernabé. No pensemos en las misiones como el extra de Dios. La misión tiene que ver con la esencia de Dios, no con las obras mías. Dice que esa iglesia en Antioquía dio lo mejor que tenía. Cuando pensemos en el concepto de misiones de nosotros, mira, va a haber un viaje a Haití y van a estar recogiendo ropa. Ok, déjame chequear en el closet a ver cuáles son las próximas que voy a botar o las más rotas que tenga para enviarla a Haití. Ese es el concepto. En Puerto Rico existe el chavito, el centavo misionero para las misiones. Una iglesia que conoce el significado real de las misiones va a dar lo mejor. Ellos dieron a Bernabé, ellos dieron a Pablo. Cuarto punto, o el tercero, la misión es justicia social. No solamente vamos a mostrar a Dios y su gloria con lo que proclamamos. Aquí hay una licenciada, ¿cierto? ¿Quién es? La licenciada. Justicia social. Yo estoy viendo que la gloria de Dios sea conocida en mi nación. Un matrimonio no casado no representa a Cristo y a la iglesia.
nos representa la esencia por lo cual Dios creó el matrimonio. Cristo tiene que ser exaltado en ese matrimonio. Dios nos pone como iglesia a que en las familias, a que en las naciones, Cristo sea el centro, su evangelio, su persona, su carácter. Vamos, no sé si me brinqué. ¿Ah? Ok. La misión de la iglesia, ahora vamos a Mateo 18, 28. Ya conocimos cuál es la misión de Dios, ¿quedamos claro? ¿Cuál es? Que Él sea conocido, que su nombre sea exaltado. Vamos a conocer ahora la misión de la iglesia. Mateo 18, 28. ¿Quién me lo lee? Con voz de predicador de parque, sin micrófono. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. No, Mateo 18, 28. Mateo 18, 28. Ah, perdón, lo dije al revés. 28, 18. Si lo escribí mal, perdón. Marvin me estaba escribiendo por Facebook cuando yo estaba escribiendo eso, así que él es el culpable. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, número 1. La gran comisión. Jesús se las acercó diciendo: toda, diga conmigo toda potestad, no alguna, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué más? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Segundo todo, vemos el primer todo. Toda potestad me es dada, por tanto, como toda potestad me fue dada, por causa de eso, vayan, hagan discípulos. El segundo todo, a todas las naciones. El primer todo es que Él tiene toda la potestad. Si no conocemos esto, en el primer barrio donde nuestra vida sea amenazada, patitas a correr. Cuando nosotros conocemos que toda la autoridad le fue dada a Él, y en esa palabra en el griego original significa también autoridad que se delega. Toda autoridad me fue dada, pero esa autoridad es una autoridad delegada. Reconociendo que la iglesia camina en la autoridad que Dios le dio a su Hijo. Toda autoridad me es dada. Si yo no conozco esto, también voy a correr en el campo misionero. No voy a querer regresar. Pero cuando tú conoces que toda autoridad te es dada, estuvimos hace 4 meses en el río Orinoco medio, compartiendo con etnias de los Curipacos, Panares y en varias más. Pero en esas 2 en específico nos quedamos con los Curipacos, cruzamos el río Orinoco medio, y en medio, bueno, en el medio no, porque ese río es tan grande, yo no sé en qué parte del río estaba, pero en el medio del camino hacia donde íbamos, la lancha se detiene, los motores. No corre 20 personas junto con mi esposa, ahí estábamos. Yo estaba a la parte de atrás del bote y le pregunto al que está arreglando los motores: ¿esto es común? ¿Qué está pasando? Y él no me hablaba. Todos comenzaron a desesperarse en el bote, comenzaron a llorar. Los que iban contentos ya comenzaron a llorar. El agua empieza a entrar al bote. Mi esposa me empieza a abrir los ojos más grandes. Y yo le dije: es probable que no muramos aquí. Yo le dije: es muy probable. No creo que muramos. Hay una misión de Dios a ese lugar. Cuando regresemos podemos morir. Porque llegamos a donde íbamos, a las etnias donde íbamos. Todavía no habíamos hecho nada, íbamos a morir en medio del río Orinoco de camino al lugar donde iban. Dios es soberano, Dios sabe todas las cosas, y ese era el día en el cual Dios había asignado desde antes de la fundación del mundo que moriríamos. Él sería exaltado como quiera. Pero cuando uno va
conociendo que toda autoridad te fue dada en Él, aún tu vida está expuesta, sea por la naturaleza, sea por los indígenas al llegar, vamos a ver la gracia de Dios en cada caminar cristiano. Porque toda la autoridad le fue dada a Él. No tenemos nada que perder. Para todas las naciones de la tierra. ¿Qué dice el próximo verso? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Tercer, todas. Él tiene toda autoridad. Él nos manda a ir a todo lugar. Y Él nos manda a enseñarle no algunas cositas, sino todas las cosas que Él nos ha enseñado. Necesitan conocerlas todas. Por eso existe MINTS. Por eso existen centros de seminarios teológicos para entrenar al hombre de Dios, para que sea capacitado en toda buena obra, en toda. En lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, todas las cosas que nos ha mandado. Ahora viene el verso que todos queremos oír, pero sin poner en práctica los primeros tres, que dice: Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuarto, todos los días, hasta el fin del mundo. He aquí, por cuanto tú sabes que tienes la autoridad y vas en la autoridad del que te envió. Vas a ir a todo lugar, vas a enseñarle todas las cosas y Dios no te va a dejar solo ni un solo día. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más confianza podamos tener en esta gran comisión? Es una comisión segura. Nosotros cuando vamos al trabajo misionero no vamos a improvisar. Vamos garantizados por la palabra de Dios. Vamos a proclamar su gloria. Vamos a hacerlo a Él exaltado. Vamos a hacerlo a Él conocido. Y usted dice, qué buena exhortación. Él va a ser exaltado, Él va a ser conocido. ¿Cómo? Esa es la segunda conferencia. ¿Hacia qué trabajo tiene la iglesia en el siglo XXI para llevar a cabo la Missio Dei? Pero primero tenemos que conocer la misión antes de salir a correr a las misiones de una sola misión. Entonces, en esta gran comisión tenemos 4 puntos importantes que quiero resaltar. La predicación del Evangelio, conoce como el querigma en griego, es lo que Dios mandó a hacer a la iglesia. Lo hablamos, alguien lo dijo ahorita. Segundo, el servicio, lo que se conoce en griego como la diaconía. Ese servicio es lo que nosotros hacemos a las afueras, al servir quizás comida a los más necesitados, ropas, o el servicio a la iglesia, a los hermanos, lo que es la diaconía, lo que es la koinonía, la comunión entre los santos. Esa comunión entre los santos, todas estas cosas son necesarias en la iglesia, pero hoy hemos hecho un énfasis y hemos olvidado algunas. Y por último, la adoración, la liturgia, lo que se hace en la expresión de tu devoción a Dios. Mayormente en esto funciona la iglesia, en estas 4 áreas. Pero hoy, casi más del 70% de los recursos utilizados dentro de la iglesia los dejamos en la koinonía, dentro de nosotros. Invertimos para unas grandes bocinas. No son malas. Estamos diciendo que todas las cosas que están aquí no son malas. Pero cuando sacamos de prioridad algunas, nos olvidamos de la misión de Dios. Todas estas cosas deben trabajar en la misión, simultáneamente en la misión de Dios. Y en la comunión, en la comunión de la iglesia, casi más del 70% del dinero invertido, de las fuerzas invertidas están ahí.
Si hubiese sido un día de coinonía, puede ser que hubiesen venido mucho más. Vamos a compartir, vamos a dialogar, vamos a hacernos unas buenas pupusas, la coinonía en la iglesia, tenemos que invertir en eso. No es que no tengamos que invertir, pero no es el 70% de nuestra inversión. Próximo, la diaconía. Invertimos en el servicio de lo que se da fuera y ese no es el % completo de lo que se invierte. Pero a fin de cuentas, cuando vamos a la querigma, en esa querigma, que es la proclamación del evangelio a todo lugar, menos del 1% de la inversión de la iglesia está dedicada a los pueblos no alcanzados. Menos del 1. Ponle que digan, la iglesia sacamos $10 para la querigma fuera. Pero de esa querigma fuera, la junta se sienta y comienza a sacar, y cuando terminan sacando, menos del 1%, que es casi un centavo, para la proclamación a los pueblos no alcanzados. ¿Cuánto como iglesia estamos haciendo en la misión de Dios? Lamentablemente, muy poco. Por eso es el desafío que vamos a hablar en la próxima conferencia. El gran desafío en el cual tenemos que ir. Y yo los voy a retar en esta tarde. Porque Salvador y Latinoamérica ya no es un campo donde tienen que estar recibiendo misioneros. Desde hace mucho tiempo ya El Salvador y Latinoamérica deben ser una catapulta a los pueblos no alcanzados. Pero hoy en la mentalidad moderna de recibir, estamos solamente, ¿cuándo vendrá mi salvación? Alzaré mis ojos al norte, ¿de dónde vendrá mi laptop? Es la nueva canción. Cuando ya es tiempo en Latinoamérica en el cual seamos catapultas misioneras a los pueblos no alcanzados, para que la gloria de Dios sea conocida. Termino con esta frase: la iglesia es misionera por naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia es misionera por naturaleza? De acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Dios mismo. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba ese plan. Desde Génesis ya estaba ese plan. Por cuanto Dios mismo es la esencia de las misiones, la esencia de Dios está en mí por su Espíritu. El Dios Padre, el Dios Hijo me ha enviado, y cuando nosotros vamos, las misiones no es un sector más de la iglesia. Las misiones y la misión es la esencia de la iglesia, la misión de Dios. Me choca, lo he escuchado, como dice el chavo, por mis propios oídos. Pastores que se acercan, no, es que mi iglesia no tiene un llamado misionero. Me duele en el corazón escuchar decir, mi iglesia no tiene un llamado misionero. Y ahora yo pregunto, ¿y cuál es el llamado de la iglesia? Si tu iglesia no tiene un llamado misionero, ¿cuál es el llamado de tu iglesia? La esencia de la iglesia, la naturaleza de la iglesia es misionera. ¿Qué es la organización Wycliffe y cuál es su visión y hacia dónde va? La organización Wycliffe surge de un hombre llamado Cameron Townsend. Le dejó un libro a Marvin, no sé cómo, si después quieren conocer más del libro, pues se lo piden a Marvin, es prestado. Cameron Townsend fue un hombre padre de padres misioneros norteamericanos que fueron al Guatemala, y allí ellos estuvieron por muchos años. Ya cuando Cameron Townsend era un adolescente, él le entrega una Biblia en el idioma español a un indígena, y este indígena lo mira y le dice, si tu Dios es tan grande como tú dices que es y tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? ¿Por qué no habla como nosotros? Y eso a Cameron Townsend lo dejó pensando. Y él dijo, yo no te voy a dar la respuesta
pero sí voy a buscar la solución de esto. Él fue a los Estados Unidos, comenzó a buscar gente que quisiera estudiar lingüista. Comenzó a tener un grupo de lingüistas que estuvieran ya capacitados para enviarlo al campo misionero, a lugares, en el lugar de la etnia en Guatemala donde estaban sus padres, y allí se tradujo la Biblia a ese pueblo indígena, y ese pueblo indígena lloraba a recibir el idioma de su corazón, el idioma materno, en el cual podían escuchar a Dios hablar en su idioma materno. De ahí surge Wycliffe, conocido como SIL en muchos lugares, que es el trabajo de traducción bíblica en el campo, que van y están allí con ellos y pasan 15, 10, hasta 20 años trabajando con las etnias, conociendo su cultura, conociendo su vocabulario, conociendo para luego levantar un alfabeto, hacerles un alfabeto, porque no es llegar y traducir una Biblia. Tienen que hacerle un alfabeto para que ellos puedan entonces comenzar a hacer un proyecto de traducción bíblica. Quiero hacer un ejercicio. Yo quisiera que se pusiera la palabra de Dios en su corazón. Y usted ahí medite en un minuto en el momento más difícil de su vida, en la tragedia más que afectó su vida, en el momento en el cual usted estuvo pasando por un momento tan duro y difícil. Y ahora piensa en cómo la palabra de Dios trajo consuelo, trajo ánimo, trajo dirección, trajo fe al escucharle a Él. Cuando fueron a ella y sabe, Dios me habló. Dios trajo una palabra de sanidad, Dios trajo una palabra de consuelo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Ahora, pensemos en las más de 2080 lenguas que no tienen esta bendición. De que en el momento más difícil, ellos no tienen dónde consultar. Ellos no tienen dónde oír la voz de Dios. Y nosotros tenemos, por gracia de Dios, su palabra. En el día más difícil, Dios habla en nuestra vida. Es una bendición, ¿verdad? Es una bendición tener la palabra de Dios en nuestro idioma. Y ahora yo quiero hablar acerca de lo que hacemos la organización Wycliffe. La organización Wycliffe, como le dije, sus inicios por el hermano Cameron Townsend, surge en el 1930. Entonces, esta organización Wycliffe se dio cuenta hace como en el año 2000 que como organización sola no va a poder trabajar y llevar a cabo la tarea y la visión de que todos los pueblos de la tierra, todas las etnias de la tierra tengan su propia Biblia en su idioma. Existen alrededor de 2080 pueblos que no tienen la palabra de Dios en su propia lengua. Eso es un total de más de 100 millones de personas que nunca han escuchado ni tan siquiera el nombre de Jesús, ni Juan 3:16 en su propia lengua. Nunca lo han escuchado. Entonces, Wycliffe en el año 2000 se dio la tarea de ver cuánto iban a tardar si seguían en este mismo, en la, ¿cómo se diría? En el mismo trajín o en el mismo práctica de lo que estaban haciendo, como viendo la condición de la iglesia en la misión y viendo su tarea como organización. Y decían, si seguimos de esta forma como vamos, va a pasar el año 2150 y todavía no va a haber un proyecto de traducción bíblica a las más de 2080 lenguas no alcanzadas. Hace 10 años atrás eran sobre más de 3000. ¿Cuál fue la diferencia?
que la organización Wycliffe comenzó a trabajar con miembros y socios dentro de la iglesia. Se dio cuenta que no pueden trabajar solo porque las organizaciones misioneras existen por causa de la falta de compromiso y por la omisión de la iglesia. Porque la misión que hablamos ahorita, ¿a quién fue asignada? ¿Agencias? ¿A organizaciones paraeclesiásticas? Que no me gusta la definición. Porque si somos una organización misionera, somos parte de la iglesia. ¿Por qué paraeclesiástica? Como si fueran un organismo aparte de la iglesia. Entonces la organización misionera Wycliffe se dio cuenta, la misión fue dada a la iglesia y no podemos llevar a cabo la misión de Dios, que Él sea conocido y sea exaltado en todo lugar, a menos que trabajemos junto con agencias como socios con las iglesias, como una herramienta para la iglesia. Entonces, Wycliffe y las organizaciones miembros, hablando de iglesias o agencias misioneras, y socios, sirven en alianzas estratégicas. La organización Wycliffe sirve entonces con alianzas estratégicas para el trabajo de traducción bíblica. Ese es el énfasis, trabajo de traducción bíblica a los pueblos no alcanzados. No sé si me pueda más. Entonces, una de las misiones de Wycliffe es glorificar a Dios al promover y participar en un movimiento de la iglesia en todo el mundo para hacer discípulos a todas las naciones mediante la traducción de la Biblia. No se puede levantar una iglesia si no tiene la palabra de Dios en su idioma. Imaginemos que no tengamos Biblia en este tiempo nosotros. No tengamos traducción. Viene cualquier fulano, es con Biblia, y entran a las iglesias y dicen una retragida de disparates, y la iglesia se levanta y dice amén. Imagínate cuánto más. Lo hacen porque no la leen. Tenemos un gran problema en Latinoamérica. No, la iglesia no lee. Como no lee, se comen todo lo que le dan. Entonces, imaginémonos que no tengamos Biblia. Viene cualquier fulano, nos dice cualquier cosa y nosotros la creemos. Estos pueblos no tienen palabra de Dios. ¿Cómo van a debatir el error? ¿Cómo van a conocer la verdad? ¿Cómo van a saber que Jesús es el Hijo de Dios si no tienen el comprobante que es su palabra? Entonces, esa es la misión de Wycliffe. Y aquí hay algunas estadísticas que es importante que veamos. Esas 2.393 eran casi unos meses atrás, ya bajó a 2.080, ese es al actual. 2.080 Biblias sin ninguna escritura. Ni tan siquiera Juan 3.16, ninguna escritura en su idioma. Hay 843 con algunas escrituras, hay ahora mismo 1.185 con Nuevos Testamentos en los lugares donde estuvimos en la Amazona de Venezuela. El estado de Puerto Ayacucho es la capital del estado del Amazonas. Nada más eso tiene 17 lenguas. En ese estado, 17 lenguas distintas. Ahora mismo todo Venezuela tiene aproximadamente 38 lenguas y faltan unas por traducir. Se han traducido 12 de las 38 de Venezuela, 12 o 14. Y lo que se ha traducido ha sido solamente, ellos tienen solo el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento ya necesita revisión otra vez. Entonces, hay un gran reto. Biblias completas, 451, de las naciones enteras. Y en progreso, 1998. Pero nada más ver que 2080 pueblos con una cantidad de más de 100 millones que no tienen la palabra de Dios, eso nos desafía. Por eso le llamamos desafío de las misiones y dimos, ¿por qué 2025? Ahí vamos. La visión 2025, como le expliqué, Wycliffe se dio cuenta que si seguían el rumbo que iba a pasar más del 2150
y no iban a tener ni tan siquiera un proyecto empezado. Desde el año 2000, que comenzaron la tarea con alianzas con iglesias, dándole las herramientas para equipar las agencias misioneras dentro de la iglesia o los equipos misioneros dentro de la iglesia, haciéndole ver la condición. Ha crecido el paso de traducción bíblica de 2.300 de 3.000 y algo, ahora van por 2.080, comenzando procesos proyectos de traducción bíblica. Entonces, ellos llamaron esto la visión 2025, porque la visión 2025, ellos dijeron, tenemos un gran reto y queremos ponernos como meta que para el año 2025 cada etnia, cada nación tenga su propia Biblia en su idioma. Que todos los pueblos de la tierra tengan la palabra y el testimonio de Dios en su propia lengua, en el idioma materno. Y es una visión muy, muy ambiciosa. Porque decir, wow, para el año, no nos queda ¿cuánto ya? 12 años. 12 años. Todos los pueblos de la tierra tendrán su propia lengua. Es algo muy imposible para el hombre. Pero ¿qué dice Dios? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para el hombre es imposible ser salvo, para Dios no. Para el hombre es imposible hacer muchas cosas. Y ahí decía un hombre en una cita que me gustó mucho, las cosas imposibles, para las cosas imposibles, confiemos en Dios para hacerlas. Él es el que tiene el control y Él es el que lo va a hacer. Confiamos en que para el año 2025 cada lengua tenga por lo menos ya comenzado un proyecto de traducción bíblica en su propia lengua. Próximo. Ese 2150 era si seguíamos como íbamos como iglesia. Entonces, en cooperación con otros, en el año 2025 queremos tener un programa de traducción bíblica. Yo quiero, me disculpan por aquí, voy a ir a otra presentación acá. Ok. Ok. Esta es otra, quería dejarles un detalle porque era muy importante. La visión de Wycliffe, hablamos ahorita de la misión, la visión de Wycliffe, personas y comunidades y naciones transformadas por el amor y la palabra de Dios en su idioma y en su cultura. Próximo. Entonces, nuestra misión en comunión con Dios y con iglesia, como hablamos ahorita, en todo el mundo contribuimos en la transformación holística de todos los pueblos mediante la traducción de la Biblia y ministerios de compasión. Lo que hablamos ahora, iglesias y la comunidad misionera global. Rol número 1, dentro de la iglesia en todo el mundo y comunidades y comunidad misionera global, Wycliffe sirve como promotora visionaria informada para la reflexión misiológica. Es lo que estamos haciendo aquí. Wycliffe trabaja para hacer ver la necesidad, para que como iglesias o organización digan, yo quiero ser parte de la solución. Yo conozco la misión de Dios, yo quiero ser parte de la solución, yo quiero ser parte de esas 2080 pueblos que faltan, por lo menos uno. Yo me quiero comprometer con uno para hacerlo. ¿Cómo lo hago? Ahí es donde entra Wycliffe. Quizás como iglesia usted no tenga una instrucción de cómo levantar ese equipo misionero. Wycliffe entra, si usted al hacerse socio de Wycliffe, Mintz conoce muy bien lo que es hacerse socio con iglesia o con organizaciones para trabajar. Es igual. Wycliffe entra como ustedes o la iglesia entra como socio para trabajar con Wycliffe en lo que es el trabajo de la visión 2025. Entonces dice, ¿cómo yo como iglesia que no sabía que existía esta necesidad, yo puedo entrar en esto? Si usted tiene una iglesia de capacitación de pastores, sea capacitación de cualquier otro tipo de
de liderazgo, de don en su iglesia, lo pone a ese servicio. Por ejemplo, para llevar a cabo esta visión, no solo se necesitan lingüistas, se necesitan pilotos para llegar a lugares donde no se pueden llegar en terrestre ni por agua. Se necesitan pilotos, se necesitan quienes manejen botes, se necesitan quienes trabajen en computación, un sinnúmero de tareas en la cual cada uno diga, no, pues yo no tengo el don en la palabra, no tengo el don en la enseñanza. Pero hay muchas formas de servir aquí como iglesia, hay muchas formas de servir aquí como organización porque se necesita. Próximo. Entonces, organizaciones participantes. Entre las organizaciones participantes, tanto presentes como futuras alianzas Global Wycliffe, sirven como socios en movimiento global para ver que todos los pueblos tengan acceso y usen la escritura en sus idiomas y formatos preferidos. Tú dices, ¿cómo yo entro aquí como lingüista? Ese folleto que usted tiene ahí, lo que habla rumbo a las naciones, aquí en Perú solo existe esa universidad donde preparan para lingüistas. Se llama la Universidad Ricardo Palmas en el Perú. Ahí se preparan un año entero en lo que es el proceso de lingüista, fonética, todo lo que tenga que ver con la traducción, para luego de ahí, entonces, se le asigna, se levanta como iglesia y la organización Wycliffe entra en dándole conferencias, talleres, cómo la iglesia levante los fondos para enviar a los misioneros. Ese es el talón de Aquiles de los misioneros, es ese. Quiero ir, veo la necesidad, tengo la pasión de Dios, tengo el llamado de Dios, no tengo el dinero. No puedo hacer nada. Entonces, la organización Wycliffe entra dándole talleres, conferencias, como misionero puedes levantar tus propias finanzas para emprender la labor. Ahí donde dice finanzas, te da un número más o menos de cómo sería el costo en el campo, si vas como soltero, si vas como casado, si vas con hijos, si vas con 2 hijos, si vas con 3 hijos. Ahí te dicen más o menos cuánto sería lo que tendrían que levantar. Y luego sería una asignación de campo. Ya está preparado como lingüista, vamos a meternos al bache, al pozo, al lugar donde vamos a comenzar el proceso de traducción. Yo oro que de aquí o luego la información que usted se lleve, el Señor ponga la carga o el sentir de Él en tu corazón. Es decir, yo me quiero preparar en la traducción bíblica, yo me quiero preparar en ir al campo. Una de las formas en la cual nosotros, yo y mi esposa, queremos y estaremos trabajando en los próximos años es en el área teológica con los indígenas. Indígenas que tardan no 25 minutos, no 25 horas, 25 días en llegar de las etnias y las comunidades donde ellos están a prepararse en el estado del Amazonas para luego volver 25 días a sus comunidades y plantar iglesias en esos lugares. Entonces, el próximo año oren por nosotros, por favor. Le pedimos mucha oración porque queremos ir a la preparación teológica, preparar teológicamente a los indígenas del estado del Amazonas y de toda la Amazonía, que eso incluye Colombia, Brasil, Venezuela, donde están una gran parte de estas 2080 comunidades, lenguas no alcanzadas. Están también en el África, en Papúa Nueva Guinea. Hay nada más 850 lenguas en Papúa Nueva Guinea. En ese lugar nada más. Ahora les voy a presentar un video de cómo uno de los pueblos recibieron el año pasado, y en ese proyecto estuvo un puertorriqueño también, recibieron por primera vez el Nuevo Testamento en su idioma. Yo quisiera que de aquí el Señor levantara misioneros a esto. ¿Por qué la conferencia primera era tan importante? Porque dice, ese puertorriqueño viene de aguas lejanas a querer sacarme de mi comodidad, a querer sacarme de mi buena cama, a querer sacarme de mi buena iglesia, a querer sacarme... Pero primeramente hablamos que la misión de Dios, Él se despojó
de ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si no conocemos esto, nos vamos a frustrar en el camino. Yo lo hago porque tengo el maestro que lo hizo. Mi misionero por excelencia, en el cual yo pongo mi mirada para yo poder llevar a cabo la misión, me enseñó cómo hacerlo. Él se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre. ¿Cómo yo voy de mi cultura salvadoreña, de mi cultura en Puerto Rico, voy a ir a lugares y a las etnias, a vivir como ellos, a hablar como ellos, a comer como ellos? Jesús lo hizo. Siendo Dios, se hizo hombre. Se humilló a sí mismo. Y tenemos que morir a nosotros mismos. Él murió por nosotros. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, no se niegue a sí mismo, toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de ser llamado mi discípulo. Él murió. Para eso Dios nos llama a morir a nosotros mismos, por amor a su gloria. Y es una, como dije una vez más, es una tarea o un trabajo garantizado. ¿Por qué? Quiero que alguien me lea Apocalipsis capítulo 5, verso 7, si no me equivoco. Un trabajo garantizado. Esto no es que vamos a intentar a ver si se va a cumplir las 2080 lenguas que faltan. No es que vamos a hacer un intento, sino que ya Juan lo vio. Apocalipsis 5. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No, siga. Creo que es el 9. 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Ya Juan los vio. De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, ya Juan los vio delante del Cordero, rindiéndole adoración. Es una tarea que a los ojos de Dios ya está hecha. El día en el cual estemos delante de Dios por la eternidad, el reino eterno de Dios, habrá allí gente de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, de todos los pueblos adorando su nombre, porque esa es su tarea. Yo voy a proclamar y yo voy a tener presente de aquellos que regué en Babel, de toda lengua, de toda nación, de todos los pueblos, van a estar delante de mí y me van a adorar por siempre. Yo seré rey de las naciones. Cuando vemos en los salmos, rey de las naciones, tu nombre en las naciones, Él será rey por siempre. Esto es un intento, no es un intento al azar. Nuestro trabajo es un trabajo seguro. Ahora Dios dice, ¿dónde están mis colaboradores? Yo los llamo mis colaboradores. Pero ¿sabes qué? Si Dios quisiera, ese trabajo lo hacía sin nosotros. Dios no nos necesita a nosotros. Por pura gracia nos has hecho colaboradores de Él. Nada más esto es para que nos sacara lo mínimo una sonrisa de nuestra cara. Colaboradores de Dios. El que diseñó el plan, el creador del universo, me está diciendo, yo quiero que tú seas parte de mi tarea. Yo quiero que tú seas parte de mi reino. Yo quiero que seas parte de mi proclamación y de la exaltación de mi nombre. Eso es un privilegio, hermanos. El privilegio más grande de ser colaboradores. Yo decía ayer en la radio, me gusta esta palabra porque empieza con 4 letras que significa cola. No somos los grandes, no somos los protagonistas, somos colaboradores. Somos la cola, Él va al frente abriendo camino y Él es el grande en todo esto. Pero hoy no queremos ser cola, queremos ser grandes. Somos colaboradores de su reino. Trabajo seguro. Allí lo estará, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Próximo. Ya estoy terminando. Debido a nuestro compromiso con las comunidades lingüistas del mundo, Wycliffe sirve para desarrollar capacidades y respaldar las organizaciones. Si de aquí alguien quisiera, yo le voy a dejar, apunten por ahí mi número de correo electrónico, luissoto08@gmail.com. luissoto08
08@gmail.com. Si alguno quisiera decir, yo quiero que mi iglesia sea parte, 08@gmail.com. Yo quiero que la iglesia, mi organización, quiero ser socio y quiero trabajar en este proyecto de traducción bíblica. Wycliffe envía a un consultor, conoce la junta, ven cómo están, ven las cosas que faltan, te dicen, ok, esto es lo que falta, estos son tus debilidades, hacia aquí debemos ir, siempre teniendo tu ADN como iglesia. Claro está, ahora con un trabajo simultáneo y Wycliffe como una herramienta para lograr la visión 2025. Entonces, aquí vemos el progreso de Wycliffe desde el año 1930 hasta el día de hoy. Todos estos han salido después, todas estas organizaciones que están aquí han salido después del año 2000 de lo que fue la visión 2025. Como iglesias y socios se han unido para trabajar en el trabajo de la traducción. Que valga la redundancia, trabajar en el trabajo de la traducción. Y aquí en San Salvador existe una de estas que están aquí que se llama 3. La Iglesia Bautista de Miramonte, creo que se congrega la que está dirigiendo 3, que se llama Traducción El Salvador. Traducción El Salvador, sí creo que es eso, 3, Traducción El Salvador. Entonces, aquí ya hay una organización, no Wycliffe, sino un socio de Wycliffe, que es 3. Que si algunos quisieran tener más información, me escriben y ver cómo podemos hacer contactos para que puedan entonces llegar a su iglesia y puedan ayudarles en todo esto y podamos hacer quizás otra reunión como esta, pero ya entrando como iglesia o organización, cómo levantar las finanzas, por ejemplo, para el Ministerio de Misiones, para enviar de las iglesias de aquí. ¿Cuántos son pastores aquí? Qué bueno. De las iglesias de aquí, es decir, yo quiero enviar. Ahora mismo existen sobre más de 100 millones de iglesias en América Latina. ¿Cuánto es el diezmo de eso? A ver, creo que es 500,000, ¿verdad? Diezmo de 100 millones. Ok, y ahora vamos a sacar, no el diezmo de 100, ahora vamos a sacar el diezmo de los 10 millones. 100,000. No estamos hablando de dólares. Vamos, si cada uno dijera, yo envío a una persona de mi iglesia, son sobre 100,000 misioneros a hacer esta tarea. No terminamos en el año 2025, terminamos en el año 2015 quizá, con un misionero de todas las iglesias de América Latina. Dijera, yo quisiera poner, y estoy hablando, no un misionero de cada iglesia de América Latina, del 10% del 10%, son 100,000. Imaginemos que todas las iglesias quisieran, yo quiero entrar en esto, yo quiero dejarme de juegos, yo quiero dejarme de métodos, yo quiero que el nombre de Dios sea visto y conocido en toda lengua. Yo quiero ser parte de que cuando estemos allí delante del Cordero de Dios, poder decir, Dios, gracias Padre, porque tu habilidad en mí me hizo ser parte de este trabajo. Toda lengua, dice que cantaban un cántico, digno es el Cordero que fue inmolado. La salvación pertenece a Dios, cantando a Él. Toda lengua, toda tribu, toda nación. Ha ido en crecimiento y va a seguir creciendo, es la obra de Dios. Seguimos. Entonces, esto ya estoy terminando, perdón que me tome tiempo, ya estoy terminando. Wycliffe Partner Organization, que es lo que sería los que entrarían como socios hacia ese mismo trabajo. Y claro está, lo que se llama Wycliffe Member Organization son los que tienen el ADN de Wycliffe. Institución que es Wycliffe, por ejemplo, en El Salvador.
no existe ya, y no es la meta de Wycliffe. Wycliffe quiere trabajar con socios y con iglesias, pero de esto sí hay bastante, porque fue el inicio de Wycliffe como organización, miembros de Wycliffe. No sé si me explico. Y socios. Próximo. Vías de participación. ¿Cómo puedo participar? Compromiso con la iglesia. Número 1, la oración y el levantamiento de fondo. Dice, ahí hay 3, pero escuché algo de un misionero que me gustó mucho. Solamente hay 2 formas de ir a la misión. La forma de ir a la misión es bajar al pozo, pero nadie puede bajar al pozo sin que alguien le sostenga la soga. Hay 2 formas de ir. O le sostengo la soga al que baja, o bajo y alguien me sostiene la soga. No hay más. O me meto al pozo o aguanto al que vaya, pero no seamos estorbo. No seamos estorbo. ¿Cómo yo aguanto la soga como iglesia o organización? Primeramente, la oración. No podemos ir a un lugar sin antes nosotros no hayamos bombardeado como un pentágono donde se bombardea al enemigo, para que antes de que se vaya a la guerra ya se haya abierto camino bombardeando. ¿Cómo se hace eso? Una iglesia orando por esos proyectos. Le pido a las iglesias que estén aquí, a los hermanos, cada uno llévelo en su oración. Ahora mismo en los lugares donde estuvimos hace 4 meses, en el río Orinoco, en las etnias de Colombia y Venezuela, ahora mismo está invadido por la guerrilla. Ahora mismo no se puede pasar ahí. La guerrilla ha invadido toda esa área donde se salen los botes para llegar ahí. Oren para que el reino de Dios se establezca, para que el reino de la gracia de Dios sea establecido en ese lugar, y el reino de las tinieblas que ahora está allí se ha disipado. Llévese en esto en oración. Formas de participar, eso es una forma de agarrar la soga, orando, clamando a Dios, bombardeando al enemigo desde el pentágono que es la iglesia. Otra forma, nadie puede ir sin antes tener los recursos. Un misionero no va a morir de hambre en un campo, ese no logra. Si muere de hambre por el descuido de la iglesia, y Dios es soberano para permitirlo, pero la iglesia no hizo su función. Pablo fue sostenido por su iglesia. A veces este es el tema donde muchos tienen miedo a hablar. ¿Cómo vamos a ir si no hay quien nos aguante la soga en el área financiera? Imposible. Vías de participación, seguimos reclutamiento y envío de obreros. Esto es lo que trabaja Wycliffe: reclutamiento, envío de obreros, servicios especializados, por ejemplo, lo que es el área de la computación. Hay uno de nuestra iglesia que trabaja especialmente en lo que es el área de la computación con Wycliffe. Hay un programa que se llama One Story, que le enseñan la Biblia de una forma gráfica a los indígenas, mientras se traduce, porque para traducirlo son muchos años. Ese programa One Stories de computación, se les presenta a ellos la película Jesús o diferentes tipos gráficos al idioma traducido de ellos. Capacitación técnica y programas de campos, que es ya ir y estar allí como lingüista o como maestro en el área teológica. Entonces, ciertos criterios para las organizaciones participantes. No es que diga todo el mundo yo quisiera ir, sino que hay unos criterios como organización Wycliffe, que es lo que son los valores medulares, la visión y propósito de tu iglesia, la posición doctrinal. Claro, hay algo que son básicos para poder estar, la Trinidad y cosas muy importantes, que son lo que los consultores vendrían y evaluarían para trabajar juntos en esto. El gobierno institucional, a veces no tienen gobierno como iglesia y es muy difícil. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a tomar decisiones si no hay gobierno como iglesia? Vamos a comenzar con esto. Las leyes del país y los valores bíblicos, estándares de recursos humanos, protección de información personal y cooperativa. Cuando habla de leyes del país
valores bíblicos. Por ejemplo, hay países donde tú no puedes entrar así porque sí. Por ejemplo, uno de ellos Venezuela, otro es Cuba. Muy difícil, quizás nosotros fuimos ahora y te tenían vigilados en cada cosa que tú hacías. Entonces, todos esos detalles, Wycliffe los toma en cuenta, ok, para sacar las visas, para ir al país, se necesita esto. Bueno, yo creo que ya terminamos mucho. Wycliffe es muy grande en lo que es el trabajo. Yo creo que estaríamos aquí hasta las 6 de la tarde porque yo todavía estoy aprendiendo de la organización. Porque es mucho el campo en el cual están trabajando. Pero ahora digo yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Tenemos la garantía de que esto se va a lograr. ¿Sin ti o conmigo? Pero ¿cuántos queremos ser parte? Ahora digo yo, como dice un gran amigo, si no eres tú, dime quién. Si no es ahora, dime cuándo. Y si no es, y si no quieres, dime, si no eres tú, dime quién. Si no es ahora, dime cuándo. Y si no es aquí, dime en dónde. Pero necesitamos una respuesta. Yo no puedo, dime quién puede. No soy yo. Dime quién es. No es aquí, dime en dónde. No es ahora, dime cuándo es. Pero no nos quedemos con como una información más, sino que pongamos las manos en el arado y comprometámonos con la misión de Dios, que la misión de Dios es garantizada. No hay duda, es garantizada. A ver, no sé si hay algunas dudas en lo que hemos hablado, algunas preguntas, es el tiempo de preguntas, algo que no se haya dejado bien claro. A ver, ¿entendimos? ¿Ah? ¿Tienes el papel? Por favor. Hay dos preguntas aquí que, ya que no tienen preguntas, pues yo se las hago a ustedes. De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cómo visualizan las agencias misioneras en su país la función que cumple la iglesia en la misión? Aquí hay más iglesias que agencias, entonces voy a contextualizarlo. ¿Cómo visualizan las iglesias misioneras en su país la función que cumple su iglesia como misión? ¿Cómo visualizan ustedes las agencias misioneras o las iglesias en su país, aquí en El Salvador, la función que cumple la iglesia en la misión? Si usted dice, yo quiero ir y me quiero preparar como lingüista, por favor escríbame, a ver de qué forma nosotros podamos conseguirle aún la ayuda y el financiamiento para que se prepare un año en Perú. La otra universidad es en Dallas. Los que no saben inglés, se le va a hacer muy difícil ir a Dallas. Ahora tenemos una oportunidad de tenerla aquí en Perú. Padres que quieren instruir a sus hijos en una profesión, pero cuando su hijo dice, yo quiero que mi profesión, ponerle a los pies de la cruz para el reino de Dios, hay estas alternativas. Que instrúyete en piloto, pero para que el reino de Dios sea extendido. Instrúyete en lingüista para que el reino de Dios sea instruido. Instrúyete en el doctor para que el reino de Dios sea expandido, engrandecido en la tierra. Yo di un resumen de lo que él dijo, la iglesia de Jerusalén versus Antioquía. La iglesia de Jerusalén se querían hacer su gran mega entre ellos mismos. ¿Quién dirige hoy? Pedro dirige el devocional. ¿Quién canta hoy? Aquí tenemos al apóstol Tomás con el otro, entre ellos mismos. ¿Quién predica hoy? Hoy predica el apóstol Pablo. Su propio reino. Una estructura de la iglesia visible solamente en números,
Pero la iglesia en crecimiento no es lo que los hombres puedan ver como una estructura llena de gente, sino lo que tú acabas de decir. De la iglesia que Dios llamó allá, trabajando junto con el de la iglesia local que Dios llamó acá, a la misión de Dios. Haciendo discípulos. ¿Y qué voy a hacer cuando los tenga? Que se queden todos sentados ahí, peleándose entre ellos porque tienen llamado de pastor y la iglesia tiene 6 pastores. La iglesia local tiene 6 pastores. ¿Qué va a hacer un pastor? Va a pastorear. Entonces dice, se dividió la iglesia. Pues claro, si no lo soltaste en el tiempo que tenía que soltarlo, obviamente no te la dividió el diablo. A veces decimos en las divisiones, eso fue el diablo que se metió en la iglesia. No, no. Tenía 6 pastores, tenía 6 iglesias para regarlo, pero quisiste hacerla grande, grande, grande. Va a venir una explosión y la explosión no es de Satanás, es Dios mismo sacando a su iglesia afuera de la tierra. Lo mismo que hizo con Jerusalén. Todas las tempestades que se levantan, no todas son de Satanás. La de Jonás no la levantó Satanás, la levantó Dios. Váyase ya. La de Jerusalén no la levantó Satanás, la levantó Dios. Váyanse ya. Trabajar juntos en la misión de Dios. La iglesia de San Salvador, la iglesia de Santa Ana, la iglesia de la otra cuadra. Trabajar juntos en la misión de Dios. Quiero dejarle este video. Creo que muy claro el video y queremos seguir viendo esto. La gloria de Dios en un pueblo. Dios les bendiga mucho. Gracias por invitarnos. Disculpa que me extendí. Yo quisiera estar más, pero tengo hambre. Entonces, Dios les bendiga. Amén.